Familia de Sueños Sin Límites, hoy tengo conmigo a alguien que muchos de ustedes ven todos los días en la pantalla. Alguien con una energía espectacular, una presencia que llena el estudio y una carrera que sigue subiendo como la espuma. Él es presentador, comunicador y una cara súper querida en la televisión hispana en los Estados Unidos. Recibamos con un fuerte aplauso al presentador de la hora Hola TV, a Carlos Alejandro. ¡Eso! Oye, pero aquí te reciben así con energía, Con buenísimo. Y la presentación me encanta. Creo que te pasaste un poco. No es para tanto, no es para tanto, pero se agradece igual. Qué bueno estar aquí contigo, acompañarte, también acompañar a toda la gente que te sigue aquí y todos esos soñadores que en cada capítulo están acompañándote a ti, a cada uno de los invitados. Así es, Carlos, gracias a vos por estar acá, por compartir un poco de tu historia. Quiero que la gente te conozca porque a veces esta parte de nosotros como presentadores que nos dedicamos también al medio, tenemos nuestra propia historia y a veces estamos como cansados también de entrevistar a muchas personas, pero nadie nos conoce más allá de nuestro trabajo o de lo que vemos. Quiero empezar con esta pregunta que normalmente se la hago a todos los invitados y estamos ya cerrando con broche de oro, casi ya llegando a los 100 episodios también. ¿Qué soñaba Carlos de niño? ¿Soñaba con esto del mundo del entretenimiento? ¿O pensabas irte por otra rama como la medicina, el ser veterinario, no sé? Fíjate que siempre lo tuve clarísimo. O sea, siempre, desde que era muy, pero muy pequeñito, supe que era esto lo mío. Estar frente a una cámara, ya fuera en radio, en televisión, pero de alguna u otra manera el trabajo con el público, ese siempre fue mi objetivo. Yo me acuerdo cuando era súper pequeñito, o sea, que estaba en el colegio, en la escuela, y cada vez que hacían algún tipo de actividad que llevaba que existiera algún tipo de presentador, era yo. Y entonces ya los profesores me habían puesto, pues, ese rol, y ellos mismos decían, el presentador, pues, va a ser Carlos. Y yo recuerdo que me ponía un micrófono que no funcionaba, ni mucho menos, que era así como haciéndome yo Sí, el como que la producción estaba sofisticado. hablando. Claro, sí, yo me lo ponía, de que yo no se escuchaba ni nada, pero era como toda aquella ilusión. Y esto te estoy hablando cuando estaba en cuarto grado, yo que sé, tendría yo 5 o 6 años. Siempre lo tuve muy claro, la verdad. Y me siento súper afortunado porque sé que hay gente que crece y tiene 20, 30, 40 años y se le va la vida y no sabe Lo cuál que era su quiere. objetivo o lo que quería. ¿Sí crees que, digamos, esta parte de la misma infancia, del ir jugando, como siempre lo digo, porque los niños siempre tenemos esos sueños y vamos jugando y decimos, vamos a jugar acá, esto, lo otro, sentías como que era tu forma de practicar sin saber lo que te ibas a dedicar en un futuro 100%? Te voy a decir algo más. Yo recuerdo perfectamente que me ponía a... Yo me acostaba muy tarde, yo amanecía prácticamente cuando llegaba el verano. Y me ponía a buscar en Wikipedia información como la biografía de los artistas. Y yo ponía el mouse de la computadora, no sé cómo explicarlo, no sé si la gente será la idea, pero yo ponía el mouse como para que en automático él se fuera moviendo como si fuera un prompter. Y yo me acuerdo que empezaba a leer la página de Wikipedia y cuando el prompter, mi prompter más o menos allí se trababa, yo empezaba a improvisar. Y después hasta que el prompter caía, bueno, mi prompter, y seguía con la información. Y ahora que lo veo, o sea, mucho tiempo después, digo, bueno, me estaba preparando para trabajar con un teleprompter. De hecho, había momentos en la escuela, a la hora de presentar algún estudio que nos dejaban independiente para la casa, si no me daba tiempo a aprendérmelo, yo lo que hacía era que lo grababa en el teléfono, me escondía el teléfono detrás, no tome mi ejemplo, por favor, me escondía el teléfono detrás y me ponía el audífono y era yo mismo diciendo las cosas, pero un poquito más lento y lo que estaba era repitiendo. Y ahora, tiempo después digo, claro, estaba ensayando trabajar con el apuntador, con el chícharo, como lo dicen en todos los lugares. Entonces sí, todo tenía un porqué. Creo que sí era consciente en el momento, pero fui mucho más consciente después. Sí, yo creo que esa parte para los que nos dedicamos a eso, de hecho, ustedes han visto la parte de los bloopers, donde a veces también nos pasa que nos trabamos, Sí. porque es parte de la práctica también, porque también uno que se dedica a esto, yo siempre lo digo como que uno se autolatiga, porque uno dice, o el tono de la voz no era el correcto, o iba muy rápido, o Todo. el prompter a veces pasa de que también se te pasa muy rápido y uno Que el dice, no, prompter se equivoca ni que también, fuera ¿eh? así, Que hay que o los que decirlo. lo están manejando, pues, pero esa parte donde uno va practicando, y creo que la práctica hace al maestro, como Sí. dicen, ya una vez entrando en ese proceso, hay algo, digamos, que empezó tu carrera desde muy pequeño, desde los 12 años fuiste Sí. parte de un programa que quiero que la gente conozca un poquito más porque empezaste más que todo en la radio también. Ujú. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de que te llegan esas primeras oportunidades y que uno dice, bueno, por aquí voy, no importa lo que sea, pero voy entrando poco a poco? Bueno, fíjate que yo siempre he creído que si las oportunidades no te llegan, te las deberías tú buscar. Y ese fue mi caso. La primera toma de contacto con los medios fue porque yo me la busqué.
Yo tenía una profesora que me ayudaba a estudiar después de la jornada de clases, como una tutora, creo que le dicen aquí. Y un día fuimos hasta el centro de la ciudad, teníamos que hacer como un estudio independiente de un museo, en fin. Y ella sí sabía siempre que me gustaba todo el tema de esto de las cámaras y de ser presentador. Y me dice, ¿por qué no vamos a, a la emisora de la ciudad o al canal local a ver si hay alguna oportunidad para ti? Y dije, bueno, vamos. Tenía yo exactamente, o sea, 12 años. Me acuerdo que fuimos al canal, no había ningún tipo de programa. Y cuando fuimos a la emisora nos dicen, ese fue un domingo, y me dicen, mira, el lunes hay un programa que se da por las tardes de 6:30 a 7:10, es en vivo, y siempre están buscando niños. Era como una especie de club juvenil de radio, todos éramos niños, y de ahí pues salían los locutores, los que iban a ser los locutores profesionales. Pero era como la primera puerta de entrada. Y yo fui así, fresco como una lechuga, como diríamos nosotros los cubanos. Y me presenté, me acuerdo que me dieron un guión, empecé a leer aquello, como yo entendía que se debía hacer, porque nunca había hecho nada profesional, ni mucho menos, y me aceptaron. Y ese programa se llama Tiempo al Tiempo, se llamaba Tiempo al Tiempo porque ya no lo dan. Lo estuve haciendo por 5 años. De lunes a viernes, de 6:30 a 7:10. Imagínate lo que era para un niño de 12 años hacer un programa en 40 vivo. minutos. 40 minutos en vivo todos los días de la semana. Será muy fuerte, pero aunque es una cliché, eso que dicen por ahí de, ay, la radio es una escuela. Sí, la radio es una escuela y la capacidad de improvisar que te da la radio no te la da la televisión. Así O es. sea, un año en la radio equivalen a 10 años haciendo televisión. Sí, no, y ahorita mencionaste esa parte porque yo, por ejemplo, no he trabajado en radio ni en televisión. La verdad que valoro mucho eso que vos acabas de mencionar. Sí. Y creo que para los que estamos empezando de cierta manera también, donde vos decís, si no te llegan esas oportunidades, hay que Ujú. buscarlas. Pero sí, como mencionabas esa parte, la radio te da como esas herramientas porque yo he estado invitado en un par de radios y es tan cómico porque yo digo, aquí no hay cámara, pero la gente me está Claro. escuchando. Pero sí tienes que improvisar porque tienes los micros así, o sea, es como que estás aquí y de repente yo no sé la gente que maneja ahí la música y todo, y entonces te dicen, en 2 minutos tienes que hablar, no importa de lo que sea. Y te da esa improvisación Sí. que muchas veces la televisión no te lo da o te lo va dando Es como más eventualmente. rígida en los tiempos Y también. tienes un equipo también que te Sí. está diciendo, corta, eso no es, Pero en o la sea, radio también, o sea, yo recuerdo que, bueno, la radio que se hacía en Cuba en aquel entonces y la que se hace todavía, no es como aquí que generalmente es el locutor el mismo que está poniendo la música. O sea, el locutor allá, pues, y creo que también aquí hay emisoras de esa manera, ¿no? Con ese corte, solamente se limita a presentar el show, que eso por lo menos te quita un poco de de responsabilidad. peso. Pero igual es muy interesante que del lado, o sea, se está cayendo el mundo y tú puedes estar haciendo 10.000 señas y puedes estar hablándole al coordinador así y nadie se entera y eso te da como también mucha confianza. La estás pasando mal, pero como todo se transmite con la voz, que también tiene su complejidad, pues tiene un punto ahí como de mucha paz y de mucha confianza que eso te lo va dando también el tiempo y la experiencia. Así es, porque ahorita que mencionabas también está esa parte, ya estamos aquí como dando clases de la Imagínate tú, preparación, John, o sea, no soy el pero, indicado, pero pero bueno. sí esa parte donde también uno tiene que trabajar con la voz, porque normalmente nosotros que vivimos en una cultura o en una ciudad que escuchamos diferentes acentos Ujú. y a la hora de trabajar en la televisión o los programas, creo que los podcasts es un poquito más accesible, Sí. porque yo me acuerdo que al inicio, cuando yo empecé a hacer los primeros episodios, siempre lo he mencionado, vayan a verlo, era un desastre. Pero después la misma gente que te va dando como esas críticas constructivas me decían, no, trata de hacerlo más neutro, trata de hacerlo de tal forma. Pero al final yo me puse a pensar y yo dije, es mi identidad, es mi espacio. Ujú. Tampoco voy a hablar súper machacado, que nadie me entienda. Pero sí es la parte donde yo digo, no, yo tengo que ser como soy, de mi origen, de Nicaragua, no tengo por qué Claro. venir y hablar de esta manera tan así, tan televisiva. Exacto. O como los actores también cuando hacemos telenovelas. Pero existe esa parte donde vos, por ejemplo, que has trabajado en la televisión, que trabajas todos los días, que has trabajado, eh, tienes que cambiar como ese switch, tanto Claro. tu programa como a la empresa a la que trabajas. Entonces, ¿cómo es eso, digamos, mentalmente para la gente que entiende un poquito esa temática, donde uno dice, no, ok, no estoy en mi podcast, estoy trabajando para Sí. la hora TV? Es complicado, pero yo creo que hay veces que uno mismo ya lo va interiorizando y tú haces el cambio sin darte cuenta. O sea, llega el momento que te sale natural. Pero sí que es verdad que el mismo tema de los acentos que tú decías, yo tengo ahí mi objeción con el tema del acento neutro porque creo que el acento neutro
al que se refieren no es acento neutro. Pero Pero eso bueno, dicen ellos. pero ahí lo dejamos. Pero igual el tema del acento, por ejemplo, si yo tuviera un acento cubano, orgullosamente cubano, súper marcado, yo estoy seguro que yo no podría haber sido el presentador de la hora Sí. hoy. Porque al final Cuba no es parte del público del canal. Ese es el ejemplo perfecto. Lo que pasa es que yo traté de neutralizarlo lo más que pude. De hecho, me da gracia porque hay muchas personas que me dicen, mi compañera, mi co-host es venezolana, y cuando nos nombran a los dos, los nuevos presentadores del show, había gente que escribía, qué bueno, dos venezolanos siendo los presentadores. Digo, no, soy cubano. Y la gente piensa que viví en cualquier lugar del mundo y que no nací en Cuba por el tema del acento. Pero sí, es como tú jugar, y yo de hecho lo comentaba el otro día con algunos amigos, es muy chistoso que cuando estoy en cámara, quizás aquí te diría una palabra, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero que fuera de este contexto te diría cualquier otra, ¿no? Con el mismo significado. Pero cuando estoy en cámara, no le tengo que hacer ni el más mínimo esfuerzo y ya, y digo la palabra que creo que va a entender la gente. Exacto. No es siempre 100% así, porque hay veces que se me van mis cosas allí, que la gente se queda así como que, ¿qué ¿Qué dijo? dijo? ¿Qué quiso decir? Pero creo que es parte también, y el hablar en esa parte también, cuando yo digo jugar con la mente, porque es un trabajo, no crean que Sí. es solo pararse y tener a los invitados y el prompter o lo que vayas a ocupar de recursos, también esa parte donde tú dices, ¿qué palabra en los sinónimos y todo eso voy encontrando? Porque no puedo hablar como estoy hablando con mis amigos, va y se me sale algo que no es apropiado para la televisión. Exactamente. Que Entonces, la confianza hace que eso se te que olvide se te y olvide. empiecen a salir cosas que no deberían O hay salir. invitados que te hacen esa parte también que Que te uno se relaje relaja. más, que uno dice, ah, Es no, increíble. aquí A mí hay me ha una conexión pasado, increíble. a mí me ha pasado ahora, por ejemplo, con mi podcast, que al inicio, sobre todo en los primeros capítulos, decía, ¿cómo me quito el chip de la televisión? Y logro, o sea, no quitarlo por completo porque al final es parte de mi esencia, pero lograr un punto medio de esa naturalidad, que es lo que le gusta a la gente, de un formato así, y lo que tú decías al inicio de no perder tu esencia, de no perder tu acento nicaragüense, que la gente sepa que eres nicaragüense. Así. O sea, cómo lograr esas dos cosas, mezclarlas ahí, y eso ha sido lo más complicado. Y entonces ahora me pasa que me doy cuenta que en televisión me estoy relajando un poco más, o sea, como en el podcast. Entonces digo, pero bueno, a la gente le ha gustado. Entonces digo, bueno, pues vamos a seguir jugando a esto de los dos mundos y a moverse entre un lugar y otro, y que mientras funcione, Sí, ahí está. seguir navegando en esa Sí, parte, ya que estamos mencionando muchísimo el programa de cómo es el cambio de un podcast a la televisión, ¿cómo te llega esa oportunidad de trabajar, digamos, en una revista que muchas personas consumen, que también tiene su programa en vivo, porque no es solo la revista física, donde has entrevistado muchísimas personalidades? De hecho, el otro día yo le estaba mandando un mensaje también de apoyo, porque, o sea, has tenido invitados como Pablo Alborán, Laura Pausini, sí, Yuri. Yo cada vez que lo veo con tantas celebridades uno dice nuestros papás, para que nos vean así, exactamente. es como que yo digo, wow, qué increíble poder ver a alguien, y te lo digo de una manera bonita, porque también uno tiene que aplaudir los logros de las Qué personas bonito. que están a tu alrededor, que se dedican a lo mismo, no venir desde el punto de la envidia ni nada, porque al final este medio es tan pequeño, todo el mundo Parece se grande, pero es conoce. pequeñito. Todo el mundo se conoce, o de repente vos tenés el contacto de tal y así se pasa, aunque es muy cómico, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ¿cómo te llega esta oportunidad en la televisión, en un programa tan reconocido y sobre todo una audiencia que vos lo mencionabas, no es la que uno espera? Claro. Bueno, esa también me la busqué. Esa me la trabajé yo también. Yo recuerdo que llegué a Estados Unidos y yo decía, bueno, ¿cómo le hago para volver a entrar a los medios? Porque de fuera, ahora uno que está adentro ahora dice, ay, pues quizás no parecía ahora no parece tan complicado. Pero cuando estás desde fuera, sin Es ningún tipo de complicadísimo. contacto, sin nadie, sin saber cómo llegarle, aquello te parece imposible. Así. Y bueno, y es lógico. Entonces yo lo que hice fue, pues me preparé un mensajito genérico que era como un resumen en mensaje de texto. Antes de que apareciera ChatGPT. Exactamente, pero era la versión, pero en 6 líneas. Hola, mi nombre es Carlos, tengo 15 años de experiencia en los medios, he hecho esto y soy cubano. Y estoy interesado en alguna propuesta de Oportunidad. trabajo, oportunidad, claro, sí, en caso de que exista. Ese mensaje lo copié, lo pegué y se lo envié a todo el mundo que yo tenía en Instagram, me siguiera o no me siguiera, en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales habidas y por haber, se lo envié a todo el mundo. Y dije, alguien cae.
Efectivamente, unos cuantos cayeron. Entonces me respondían, no, mira, este es el sitio Para aplicar. para aplicar. Y entre esas personas me responde el jefe de programación de Hola TV. Y me dice, mira, no estamos buscando a nadie, pero siempre nos gusta tener a personas como ahí en mente por si en algún momento es necesario. Y yo, bueno, ok, muchas gracias. Me dice, no, si quieres puedes pasar por el canal y así te conocemos. Digo, ok, voy como al mes, no recuerdo realmente la fecha, pero poquito tiempo al canal. Pero claro, era en plan como que te conocemos. Sí, hola Claro, yo no iba mentalizado en de modo casting. entrevista de trabajo. Obviamente fui presentable, arreglado, pero no iba con la mentalidad de que, bueno, me van a hacer una entrevista de trabajo. Pues cuando llego a una entrevista de trabajo, pero me doy cuenta, lo más chistoso es que me doy cuenta que era una entrevista en el transcurso de la entrevista. O sea, nos sentamos a conversar y todo parecía como muy, muy casual, pero digo, hey, hubo un momento que me quedo así y digo, fíjate que esto tiene un corte más de entrevista. Esto no es ven y te conozco y punto. Pero bueno, así fue, me conocieron, ya está. Pasa, pasa un mes y me dicen, ah, bueno, te tenemos ahí en mente, te llamamos. O sea, como que, digo, bueno. Y pasan como 15 días, les escribo y digo, bueno, aquí haciéndole seguimiento por si en algún momento. Ah, sí, sí, estamos viendo todavía. Y digo, bueno, nada, el típico te llamamos que nunca te llamamos, que pasa tantas veces. Ujú. Y como al mes, más o menos, si no me equivoco, estoy en la casa, estoy con mi novio y le digo, mira, ya estoy ya molesto, eso fue un domingo, yo el lunes, mañana lunes, yo a las 10 de la mañana les voy a escribir ya a esta gente, ya yo bastante mortificado, para yo quitarme ya el chip, O es sí o es no. ya, cerrar esa puerta, definitivamente. Pues el lunes a las 9 y un poco de la mañana ellos me estaban llamando a mí para decirme que tenían una oportunidad de trabajo, que era haciendo un segmento en el programa que era inicialmente el de las redes sociales, aunque más o menos nos rotábamos todos. Ya me cuentan un poco así por encima de en lo que consistía la posición y me dicen, si te gusta lo que has escuchado, te puedo dejar por contratado. Y yo le dije, no, me encanta. Y queremos que empieces el lunes. O sea, una semana y digo, no, 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 un momento. O sea, tengo que dar 2 semanas donde estoy trabajando Claro. actualmente por un tema de respeto. De ética y Y yo todo. por dentro de mí decía, Dios mío, yo le estoy diciendo a ellos que me esperen 2 semanas cuando yo lo que quiero es salir corriendo de aquí directo para allá y punto. Pero sí, me esperaron las 2 semanas y nada, comencé haciendo ese segmento, un segmento en la hora Hola, cuando aquella era Natasha Shake, la presentadora. Y así comenzó la historia. Eso fue en septiembre del 2023. Y 5 meses después me quedé yo de presentador del show. No, así es, y podemos ver el claro ejemplo Casi yo que no hablo, ¿eh? de Yo que, casi que no hablo nada. de que los sueños no tienen límite, y lo pongo de ejemplo porque es lo que vos mencionabas. A veces tenemos que tocar tantas puertas porque uno no sabe las vueltas que da la vida. Suena a veces muy cliché porque Pero lo si hay es. palabras que uno dice, ah, no, pero es que cómo le busco. Pero llegan esas oportunidades y como vos lo mencionabas al inicio, si no llegan, créalas mientras llegan. Sí. Porque está esa parte donde uno, a mí me ha pasado también un par de experiencias donde uno va a tocar esas puertas y no sabes realmente lo que están buscando, lo que estás preparado. Entonces creo que es realmente el momento preciso para cada uno de nosotros el llegar y compartir también. Y Sí. hoy en día, como te mencionaba hace unos instantes atrás, donde has tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas Ah, que en tu increíble. vida te lo hubieses imaginado No. o que los mirabas, como digo yo, detrás de esa pantalla y Inalcanzables. tenerlos así, así. O sea, y no es que te vayan a seguir en las redes sociales, que ese es otro tema Sí, esa es otra parte larguísimo, de la historia. que pues quisiéramos que nos siguieran, pero está esa parte donde uno dice, no, o sea, estoy viviendo mis sueños, estoy haciendo lo que me gusta y estoy viviendo el presente, que creo que eso es lo que importa, porque mañana no sabemos qué va a pasar, pero sí es muy, muy bonito tener esa anécdota. Es loquísimo. Hablando de esa parte, de tantas artistas que has invitado, ahorita si se te viniera un recuerdo, ¿cuál es esa, digamos, anécdota o algo? Porque muchas veces pasan cosas detrás de cámara, que nadie lo sabe y a veces tal vez uno se pone a platicar justamente al lado de la cámara con el invitado. ¿Hay algún mensaje, algún consejo que alguien te haya dado o te hayan dicho detrás que tú digas, lo voy a poner en práctica en mi vida personal y profesional? Bueno, mira, realmente consejos muchísimos. Retomando lo que tú decías inicialmente, es increíble tener la oportunidad de lo que tú decías, de ver y de conversar así, de tú a tú, y darte cuenta de que efectivamente son seres humanos, no son dioses, no es nada sobrenatural, pero uno lo ve tan distante que así lo siente. Y realmente consejos así, me han dado muchos, pero ahora no se me ocurre ninguno, no me viene ninguno a la mente,
Pero sí ha sido muy bonito. O sea, recuerdo cuando tuve la oportunidad de conversar con Lourdes del Río, que quizás no es alguien a la altura de Pablo Alborán y de Laura Pausini, pero en nuestro medio significa muchísimo tener a Lourdes del Río sentada adelante, que te esté dando algún consejo, que te esté dando el visto bueno a algo que Que dijiste. también tiene un podcast. Que también tiene un podcast en positivo, vayan a verlo. Luz María Doria, que es una persona que, o sea, que conoce de los medios, increíble. Tener toda esa gente delante de ti y poder conversar con ellos, ya sea que te den un consejo o no, pero simplemente conversar de lo que sea, o sea, eso es un privilegio, un sueño hecho realidad. Historias chistosas también muchísimas. Tengo una con Carlos Ponce, de estas de Trágame la Tierra. De hecho, tengo que invitarlo a Casa Abierta. O si ve aquí también, O ahí se da claro, cuenta. para saldar esa deuda. Yo, bueno, imagínate, acababa de llegar a Hola TV y estábamos en una alfombra roja y yo creo que, era el día de la presentación del disco de Shakira, el de Las Mujeres Ya No Lloran. Y era tardísimo en la noche, eran como las 11 de la noche. Y ya estábamos todo el que pasaba. Yo lo que le estaba haciendo era la misma pregunta. Imagínate que eres cantante. ¿En cuál canción de Shakira te gustaría cantar con ella? Y llega Carlos Ponce y yo le digo, Carlos, imagínate que eres cantante. Y es que, claro, yo conozco a Carlos Ponce De como las novelas. las Pero novelas, pero es que cantante. canta también. A partir de ese día lo supe, más nunca se me olvidará. Y le digo, imagínate que eres cantante. Y Carlos Ponce fue tan, pero tan buena persona que lo que hizo fue seguirme a la corriente. Después sí me doy cuenta que él dice, ok, deja imaginarme que soy cantante. Y yo creo que cantaría, pero fue muy buena gente. O sea, cualquiera en esa posición me hubiese hecho pasar un muy mal rato, una pena, porque realmente fue muy mal de mi parte que quizás no me preparé. Pero tú sabes que en estas alfombras rojas empieza a pasar gente, Algunos los conocen más, otros los conocen menos. A Carlos Ponce lo conocía, pero para mí Carlos Ponce era actor, un gran actor, un magnífico artista, pero para mí Pero no lo conocí como pasa. cantante. O sea, y ese tipo de cosas así. Pero nada, pero eso es parte de la profesión. Sí, pasa y creo que todos hemos tenido esos momentos. Yo me acuerdo igual Dios que mío. hoy es una de mis grandes amigas acá del medio, que yo Ajá. me acuerdo que fui a mi primer evento y yo normalmente en los eventos y en el podcast o lo que es televisivo, yo no ocupo mis lentes. Porque Ok. yo no veo a larga distancia a las personas y no lo utilicé de excusa, pero ya se pueden imaginar de qué es lo que estoy. Y yo miraba que alguien me hacía así y yo le digo como que, hola, ¿cómo estás? Pero el típico hola que decís, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Ay. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y entonces pasó y como media hora después, yo estoy con otra amiga, ya como dicen, uno está tomándose su traguito en el Ya más evento y todo. relajadito. Y se me acerca a ella y llegó así, y si lo está viendo se va a acordar que ella me ¿Y dice, quién es a todas tú estas? sabes, ¿Quién es? tú sabes, me dice que él me dijo que no me conocía. Y dice, y tenemos meses de estar hablando. Y yo le dije, Ay. ay, perdóname, yo sentía que me quería tragar. Muchos de ustedes van a saber quién es. De hecho, me ha vestido en muchas ocasiones stylist. No les voy a decir el nombre. Así que vayan a Yo me quedé investigarlo. con las ganas. Le voy a decir a Saber el Carlos detrás de nombre. cámara. Dímelo detrás de cámara porque ahora me quedo Pero sí intrigado. pasan estos momentos. Sí. O pasa cuando te invitan a alfombras, digamos que no son de premiaciones grandes, pero son alfombras. Y entonces estás ahí en la parte donde te invitan también a entrevistar y uno dice, no, a ese no lo voy a entrevistar porque no sé quién es. O sea, no Claro. quieres cometer ese error. Hablando ya un poquito más de lo que ha sido el crear tus propias oportunidades, empezó tu podcast, A Casa Abierta. Sí. ¿Por qué decidiste ponerle ese nombre entre tantos podcasts que habemos? Y te lo pregunto porque en algún momento yo también se me pasaba por la mente qué nombre le pongo al podcast. Porque uno no quiere, uno por derecho, dos porque no quieres repetir y que al final tenga esa esencia que te identifique con vos. Sí, fue interesante porque yo tenía la idea de hacer el podcast hacía muchísimo tiempo, la verdad. Yo siento que hoy por hoy los medios, para bien, para mal, se van moviendo más para esta línea. No creo que desaparezca la televisión, como dicen por ahí, no me quiero poner tan fatalista así, pero siento que el futuro de alguna manera tiene Que se mucho transforme, peso. digamos. Claro, se va a ir transformando y entonces yo dije, pues nada, hay que dar ese brinco, dar ese salto, tener algo propio también, que sea un plan B, porque tú sabes muy bien que en la televisión un día estamos y otro día no estamos, sin ningún motivo, sin ningún porqué, como dice la canción. Y entonces yo dije, hay que hacer el podcast. ¿Dónde lo voy a hacer? En mi casa. De hecho, lo grabo en la sala de la casa y ahí empezó ¿sabes? La lluvia de ideas de buscar un nombre. Yo decía, imagínate tú, ¿cómo le pongo? Hubo una variante que era como en modo casa, pero no sé, no me convencía. Y al final digo, bueno, al final esta conversación va a ser como a corazón abierto, a camisa quitada, como dirían por ahí. Esto va a ser a casa abierta.
Y así surge la idea de poner la casa abierta, porque al final recibo a los invitados En tu que casa. en mi casa, o sea, le abro las puertas de mi casa, literalmente, y es como ese momento para conversar. Algunos son amigos de los medios que conozco hace mucho tiempo, otros he aprendido a conocerlos allí mismo y hemos pasado a ser amigos y hemos tenido otra bonita relación. Pero lo mejor del podcast, y tú lo sabes, es cuando se apaga la cámara, cuando empieza esa conversación del detrás, que hay veces que está más buena que el podcast incluso. Y me ha pasado, o sea, es increíble. Cuando estuvo Lourdes del Río en el podcast, que la invité, que eso también es algo que tengo que agradecer mucho. Si no hubiese tenido la oportunidad quizás de coincidir en televisión, Lourdes quizás no me hubiese dicho que sí a ir al podcast. Un beso, Lourdes, te quiero muchísimo. Y cuando terminó el podcast, o sea, Lourdes se quedó a comer con nosotros en la casa. Eso no salió en cámara, eso Claro. nadie lo sabe. Creo que Hasta ahora. hay alguna historia por ahí, pero creo que es la primera vez que lo cuento y digo, ese tipo de momentos no tienen precio. Sí, yo creo que es algo muy bonito los que nos dedicamos a esto, porque está esa parte donde yo siempre lo digo, no te vas a volver amigos de todos, pero de una u otra forma conectas porque Te este llevas mundo algo, es tan sí. chiquito que el día de mañana te los encuentras en un evento y uno dice, hey, ¿cómo está? O a mí me ha pasado igual, que yo salgo por las puertas de acá del set y después afuera, literal, se los juro, afuera decimos, ¿y ahora dónde vamos a comer? O sea, ya sea de mí o de los invitados, y empieza esa relación. Y hoy me he llevado igual grandes amistades que Sí. yo las miraba por la televisión y yo digo, wow, hoy tengo su contacto, hoy puedo. Y se te va quitando incluso ese modo fan. Claro. Porque yo por lo menos, yo siempre lo he dicho, yo digo, yo creo que con la única que yo voy a brincar o no sé cómo voy a reaccionar o capaz me desmayo. ¿Con quién? Es con Maite Perroni. Ay, Porque ay, sí, lo admiro, sé. admiro Que era tu demasiado. crush, que era Ha tu sido crush. siempre mi crush. Así que yo digo, no sé cómo voy a reaccionar. Pero de lo contrario, uno al final somos parte también de la Sí. industria del medio. Ay, me recuerdo ahorita que dije la industria. ¿Qué? Me acuerdo una vez que fui a un bar y nos encontramos a alguien así como de reality y estaba yo con el esposo de mi prima. Y le digo yo, él me dice, anda, tómate una foto. Y le digo, no, porque hay momentos, le digo yo, no vas a molestar. Así se maneja la industria. Y ahora cada vez que me mira me dice, así se maneja la industria. Ay, se quedó la Así se frase. maneja. Qué bueno. Y entonces, porque pasa eso. Pasa eso. A veces aquí, por ejemplo, en Miami nos encontramos muchos artistas Sí. y no los queremos molestar. O sea, uno respeta, como sabe uno El los espacio, momentos uno sabe. que tienen ahí. Ya me estaba trabando. Pero sí, esa parte. Hablando de tu podcast, donde vos mencionabas que les abrís las puertas de la casa a cada uno de tus invitados, ¿cuál ha sido ese momento en el que vos digas, tenía la percepción de este invitado, pero después de esta charla, tanto en el podcast como detrás de cámara, me cambió totalmente? Y te hago esta pregunta porque a mí me ha pasado con personalidades, sobre todo que uno ve en los reality, Ujú. y uno se enfoca tanto en el reality, uno dice, no, es que es un desgraciado, o mira, le hacía la vida imposible a otro, y cuando lo tenés aquí sentado, Sí. uno dice, eso era un personaje, o era su forma para dar de qué hablar en el podcast, pero es un ser humano común y corriente como nosotros. Mientras estabas hablando, estaba pensando, pero realmente lo tuve clarísimo. Es Daniel René. Quizás lo conoces en TikTok, ex Menudo, que hace también ahora contenido de perfumes y tiene sus propios perfumes. Y, o sea, me llevo muy bien con su publicista. Y la primera vez que me lo propone, digo, o sea, no, nada, era como que tenía otros invitados y traté de priorizar otros invitados. Y lo fui dejando para después, para después, para después. Y él me lo vuelve a proponer y digo, claro, sí, Daniel, vamos a tenerlo. Y yo quedé encantado. No voy a decir que uno de mis capítulos favoritos para no meterme en ese compromiso, pero disfruté tanto ese capítulo porque tiene una personalidad súper relajada, hizo aquella conversación tan bonita y aparte siento que se abrió y contó cosas tan bonitas de una manera tan especial, que eso yo creo que también ayuda, el hecho de el modo de la casa abierta, que ellos llegan y al final, bueno, tú tienes aquí el mega equipazo, yo tengo las 3 cámaras allí con lo justo y lo necesario, también un poco para lograr crear ese ambiente de que no se vea tanto estudio, para que ellos como que se me relajen un poco. Para que, ¿sabes que cuando se prende una cámara, aunque llevemos años en los medios, uno hace así y uno se medio algo Si algo te cambia. pones tenso, ¿o qué me vas a preguntar? Exacto, algo cambia. Y en los podcasts normalmente no podemos dar como un guión o algo. Exactamente. Porque deja de ser un podcast, deja de ser orgánico. Es como, ya tú vienes preparado y ya sé lo que le voy a contestar. Sí. Entonces, se pierde esa magia. Sí, Para ir realmente. cerrando este capítulo, porque como siempre les digo, quisiéramos hablar muchísimas cosas y vos me comprendes que a veces No, los yo hablo hasta podcasts por gusto, o ¿no? la, Hasta o por la los televisión codos. incluso uno dice, oye, le quería preguntar algo más.
¿cuál es el mensaje o cuál es el consejo que Carlos le dejaría sobre todas las generaciones que vienen abajo de nosotros, que tienen esos sueños, pero muchas veces se limitan porque dicen, ay, la gente va a hablar de mí, o siempre tienen esa limitante sobre todo en la mente? Pues la invitación es a que no dejen de soñar, mira, haciendo alusión precisamente al nombre de este podcast, a que no dejen de soñar, que no dejen de luchar por las cosas que quieren en los medios, y no solamente en los medios, en la vida en general. Va a haber muchísima gente que les va a decir que no valen, que se lo piensen, que porque no se dedican a otra cosa, pero si eso es lo que sienten en su corazón y eso es lo que le apasiona, pues hay que darle para adelante, luchar, seguir, no escuchar los no convertirlos en sí. Hay una frase que siempre digo y es que cuando uno hace lo que le gusta, nada parece un sacrificio y eso lo mantengo todavía hoy por hoy. Así es, la verdad que no le quiero hacer tanta alusión al podcast, pero ha sido creo que una trayectoria bonita el compartir con tantos invitados y quiero cerrar. ¿Qué capítulo soy yo? Somos el 99, El 99, así que estamos acá casi 100. casi 100, pero sí volver, a veces la gente te dice, no mires para atrás, pero es bueno ver para atrás Claro. también. Toda la trayectoria y qué manera tan bonita de poder cerrar este capítulo con vos, de poder cerrar este set también, porque vienen nuevas sorpresas, no me estoy despidiendo porque el podcast se va a transformar. Soy el último Se invitado de va este set. de este set, de esta escenografía. Así que, mi gente, no se pueden perder todas las sorpresas que vienen. Por ahí vamos a estar compartiendo también en muchas ocasiones que nos hemos encontrado también. Sí. Así que por acá les voy a dejar el link, como siempre les digo, del episodio para que lo vayan a ver en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube. Y que sigan soñando sin límite, que sigan creyendo en ustedes, que sigan teniendo esos sueños y que realmente no tengan esas limitantes en la cabeza. Así que puedo decir que estamos cerrando con broche de oro. Nos faltaron Qué los bonito, globos, qué nos faltaron los bonito. globos todavía aquí y el pastel. Pero sí estamos cumpliendo esos sueños. Así que nada, espero después que cambiemos de asiento y yo estar Eso va a en la ocurrir. casa abierta. Eso va a pasar. Dame un par de semanas porque ya estábamos aquí hablando. Yo me pongo un poco maniático a la hora de grabar y tengo muchísimos capítulos grabados. Pero de que estás en la casa abierta, estás en la casa abierta. Tú sabes el tema de los recuerdos. Entonces desde ya te lo dejo de tarea porque cada invitado que va a casa abierta me tiene que llevar 3 recuerdos, 3 objetos que tengan como mucho significado para ellos porque eso es lo que va guiando la conversación. Entonces, Voy a ponerme a buscar. a darle en ahí mis mente, recuerdos. ¿qué 3 cosas me vas a llevar? A ver, ve pensándolo ya, tienes tiempo. Así es, mi gente. Así que bueno, ya aquí yo me autoinvité. Así que no se pierdan este episodio y todo lo nuevo que se viene en esta nueva etapa del podcast. Y como siempre les digo, sigan soñando sin límite y nos vemos en la próxima, mi gente. Se les quiere. Chao.